Bienvenidos, queridos hermanos, a la hora en la cual nos congregamos junto a muchos otros hermanos alrededor del mundo, en este día de sábado, para hablar de esperanza, para combatir en cierto modo las dificultades de la vida diaria, presentando en este periodo, en este momento de la adoración, presentando un precioso proyecto de Dios que nos proyecta con la dignidad a la cual Dios nos tiene ya acostumbrados. Leyendo la palabra de Dios en comunidad. Y el tema de hoy lleva un título sugerente, siguiendo las huellas de Jesús. Y concretamente en Mateo capítulo 24, del 32 al 35, donde nos habla de la parábola de la higuera. Escuchar las palabras de Jesús significa que analizaremos en el día de hoy parte de su discurso de despedida, que aparece en Mateo capítulo 24, capítulo 25. El 24 está destinado a hablar del proceso profético para él e histórico para nosotros, de cómo se sucederían los acontecimientos a lo largo de la historia. Siguiendo la idea que el texto nos aporta, Jesús había estado predicando más de 3 años, 3 años y medio, sobre todo una idea fundamental. El reino de Dios ya está entre nosotros. Una vez terminada su tarea, era el momento de despedir, de prometer, de plasmar en la mente de los discípulos que el mundo tendrá un final. Y ese final no faltará cálculo, no faltará nada que Dios no sepa. El final del mundo no está relacionado con una improvisación de parte de Dios, sino todo lo contrario. Pero a la vez, las palabras de Jesús no solamente son despedida, son sobre todo también esperanza. Promete volver otra vez. Dentro de este contexto es donde Jesús va a situar su parábola. Esa parábola que vamos a intentar leer en este día. Jesús anuncia su regreso del presente al futuro. ¿Cuáles son los antecedentes de el capítulo 24 que nos van a servir para poder entender el mensaje de Jesús? Os invito a que sigáis el texto en el Mateo capítulo 23, versículo 37 al 39. Jesús dirá: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te han sido enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos bajo las alas y no quisiste? He aquí, Jesús antecede, he aquí, vuestra casa os es dejada desolada. Jesús se refiere al templo de Jerusalén. Jesús se refiere al emblema del plan de salvación. Y ahora va a explicarnos en todo el capítulo 24 cómo se producirá el desalojo, cómo se producirá la esperanza, cómo se va a producir la expectativa del creyente mirando hacia el punto final en el horizonte, que es el encuentro con Jesús para toda la eternidad. Porque os digo que de aquí en adelante, de ningún modo me veréis hasta que digáis, bendito
el que viene en el nombre del Señor. Estas palabras de Jesús se convierten en el preámbulo para el discurso de despedida. Jerusalén, Jerusalén, la ciudad emblemática durante siglos de la presencia de Dios en el santuario, la presencia de Dios para perdonar el pecado de su pueblo. Este símbolo es el que Jesús va a comentar a sus discípulos de cómo va a ser su futuro en la historia de la humanidad. Continuamos con ese proyecto y es bueno que podamos comprender, que podamos entender lo que realmente el mensaje de salvación tiene para cada uno de nosotros. Jesús nos ha dicho que hay una promesa. El capítulo 24 es un capítulo largo. Yo no me voy a parar mucho en la estructura, me permitís que sea para mi desarrollo de las ideas. Jesús va a comenzar desarrollando algunos conceptos fundamentales. Os invito a que busquéis en vuestra Biblia en el capítulo 24 de Mateo, en los versículos del 1 y el 2. Dice, Jesús salió del templo, es decir, había estado en los atrios y Jesús lo deja. Y lo deja para no volver más nunca a ese templo. Y mientras caminaba, se le acercaron los discípulos y le señalaron las construcciones del templo. Y él directamente pasa a recordar lo que ya los profetas, como Jeremías, como Daniel, habían anunciado, diciendo, ¿veis todo esto? Pues os aseguro que se derrumbará sin que quede piedra sobre piedra. Me he preguntado en alguna ocasión qué pudieron entender los discípulos sobre esta afirmación de Jesús, porque para ellos la vigencia del templo significaba la vigencia de la alianza y la expectativa como pueblo de esa alianza. Pero Jesús va a continuar expresando y viviendo con los discípulos esta expectativa de esperanza. Y dice el versículo 3, estando sentado en el monte de los olivos, se le acercaron los discípulos aparte y le preguntaron, dinos, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Jesús les advierte con todo el cariño que le caracterizó. Cuidado, no andéis desorientados. Que nadie os engañe. Pues muchos se presentarán en mi nombre diciendo que son el Mesías y engañarán inclusive a muchos. Y les recuerda todo el mensaje del libro de Daniel. Les recuerda que habrá guerras, les recuerda que habrá noticias de guerras. Jesús dice, cuidado, no perdáis el control. Todo esto ha de suceder, pero el fin todavía no ha llegado. Pero habrá nación contra nación, reino contra reino. Jesús está desarrollando el periodo de los pies de barro y arcilla del capítulo 2 de Daniel. Todo ese contexto del libro
donde se menciona con claridad cuáles son los acontecimientos que irán sucediendo en el tiempo. Mateo 24 queda dentro de ese periodo que comenzó con la caída del Imperio Romano y que nos llevará hasta la vuelta de Miguel en Daniel y el Hijo del Hombre en el capítulo 24 de Mateo. La división del Imperio Romano ha llevado a lo largo de la historia, ha llevado guerras, enfrentamientos, de los cuales el siglo XX fue un gran exponente. Dos guerras mundiales, guerras civiles, la convulsión. Y eso nos tiene que hacer saber que el tiempo ha transcurrido, que el tiempo ha pasado. Pero hay una gran señal que se torna, sin ninguna duda, la más importante para entender el momento en el cual el tiempo del fin ha comenzado. Nos dice el versículo 15 del capítulo 24 de Mateo: cuando veáis la abominación desoladora anunciada por el profeta Daniel, el lector que lo entienda. Es decir, Jesús nos está refiriendo que volvamos al capítulo no solo de Mateo, sino que volvamos a los capítulos de Daniel. La abominación desoladora en Daniel es un atentado directo contra el santuario celestial, contra el ministerio de Jesús a lo largo de todo el proceso de la profecía, desde Jesús hasta el fin. ¿Cuántos grupos existen que tienen un templo en la tierra, un sacerdote en la tierra, impidiendo a sus creyentes que puedan llegar directamente al santuario del cielo? Cuando Daniel habla de la abominación desoladora en el capítulo 11, versículo 31 de Daniel, nos está hablando que durante siglos la visión del santuario celestial sería anulada por religiones humanizadas con sistemas de perdón de pecados en lugares equivocados y por sistemas completamente humanos. Jesús seguirá diciendo: habrá una gran tribulación grande, como no la hubo desde el comienzo del siglo XXI del mundo, ni la habrá en el futuro. Sino que se abreviará aquel tiempo, si no, nadie sobreviviría. Pero en atención a los elegidos, el tiempo se hará. Un detalle muy, muy importante, ¿eh?, para que podamos entender ese proyecto de Dios. ¿Cómo será? ¿Cómo será la venida del Hijo del Hombre? Permitidme simplemente mostrar que la tenemos justamente en los versículos del 24 hasta el 29. La venida del Hijo del Ser humano. Dice el texto: inmediatamente después de aquellos días, es decir, de la profanación, de la sustitución del plan de salvación, el sol, lo dice el versículo 29, el sol no dará su resplandor, haciendo alusión a porciones de Isaías, de Ezequiel, de Jeremías. La luna no dará su resplandor, las estrellas del cielo caerán, los astros se tambalearán.
La historia ha cumplido la profecía. En el año 1755, el gran terremoto de Lisboa, el oscurecimiento del Sol y de la Luna, en el año 1780, y la caída de estrellas en 1833, son una de las últimas señales que Jesús identificó como que el fin estaba cerca. Pero cuidado, aún no había llegado. ¿Cómo será la venida de Jesús? ¿Cómo será ese regalo especial? Dice, y entonces, versículo 30, brillará en el cielo la señal de este hombre, y todas las razas de la tierra se golpearán el pecho viendo venir a este hombre sobre las nubes con gran fuerza y con gran majestad. La historia, mis hermanos, es una historia de triunfo, es una historia donde Jesús no solo venció en la resurrección, sino que volverá para poner paz definitiva en este mundo. Dice, y enviará a sus ángeles con trompetas sonoras y reunirá a los elegidos de los cuatro vientos de horizonte a horizonte. Y viendo este contexto, es donde Jesús va a situar en los versículos del 32 al 35 la parábola de la higuera. Permitidme contextualizar esa parábola por la importancia de lo que nos va a narrar. En la Biblia, mis hermanos, todo tiene su propio contexto. Es lástima que a veces no nos acerquemos a ese contexto con la influencia permanente de la Biblia. ¿Sabéis? Para los hebreos. Para los hebreos, para los profetas, la higuera era considerada como algo realmente especial. No solo por el consumo del fruto, sino porque los profetas habían utilizado esa parábola para hablar de seguridad y de prosperidad del pueblo de Dios. Es una parábola muy recurrente en muchos de los profetas de la Biblia hebrea. Para ellos, la higuera y el fruto simbolizaba seguridad y prosperidad. Un ejemplo, Miqueas 4:4. Se sentará cada uno bajo su parra y su higuera, sin sobresaltos. Lo ha dicho el Señor de los ejércitos. Esta idea, como os comentaba, seguía patente en la época de Jesús. El mundo hebreo. El mundo hebreo es una población que utiliza los símbolos con mensajes espirituales profundos, porque para ello la vida era exactamente estar bajo la protección de Dios. La pedagogía de Dios. En el Evangelio de Mateo, Jesús utiliza la parábola de la higuera con un doble sentido. Y aquí es donde vamos a disfrutar de cómo Jesús utilizó este ejemplo. En el Evangelio de Mateo nos encontramos con dos contextos. El primero, en sentido negativo. Se encuentra en Mateo 21, del 18 al 22. Y el segundo, en sentido positivo. Justamente Mateo 24, del 32 hasta el 35, que sería el sentido positivo. Analicemos la primera parábola.
Y ahí nos va a mostrar una idea que Jesús desea que compartamos con él. Analicemos el texto. Mateo capítulo 21, versículo del 18 hasta el 20. A la mañana siguiente, cuando volvía a la ciudad, sintió hambre. Y ese hambre le llevó a Jesús a que utilizara esa situación puramente humana de necesidades fisiológicas. Le llevó a poner en práctica una parábola viviente. Viendo una higuera junto al camino, se acercó, pero no encontró nada más que hojas. Entonces le dijo: nunca jamás des ya fruto. Y la higuera se secó de repente. E inmediatamente después los discípulos reaccionan ante ese hecho. Y la respuesta de Jesús, mis hermanos, es la que nos tiene que servir a nosotros para saber la gran idea de la higuera y los higos en la cultura hebrea, para entender las palabras de Jesús. Al verlo los discípulos le preguntaron asombrados: ¿cómo es que la higuera se ha secado de repente? Jesús les contestó: os aseguro que si tuvieseis una relación personal y estable conmigo, sin reservas, no solo haréis esto de la higuera, incluso si le dijerais al cerro ese: quítate de ahí y tírate al mar, lo haría. Todo lo que pidáis orando a través de esa relación personal, lo recibiréis. Esta primera parábola les está hablando que sin fe, sin esa relación personal con Dios, no hay seguridad. Por eso, ver las señales del fin por sí solas, sin el contexto en el cual Jesús lo situó, que anuncian, pero no es el fin, nos lleva a veces a escuchar reflexiones de miedo, de temor, que desconciertan profundamente a los creyentes. La parábola de la higuera seca representa a la vida del creyente que no tiene establecida una relación personal y estable con Jesús. Y es como un árbol que tiene hojas, pero no tiene fruto. La segunda ocasión cuando Jesús utiliza la figura de la higuera, la tenemos en el texto que sería dentro del capítulo 24 de Mateo. Dice Jesús: aprended de esta comparación con la higuera. Cuando ya las ramas son tiernas y brotan las hojas, sabed que el verano está cerca. Yo tengo que reconoceros que no conozco muy bien el ciclo de la higuera, pero Jesús lo utiliza, al igual que lo ha hecho en la parábola anterior, para una vida que mira los acontecimientos del fin con la seguridad y la prosperidad que le permitía a los discípulos de Jesús escuchar las palabras del Maestro. De hecho, hay versiones que traducen por la parábola de la higuera, viendo ese árbol frondoso preparado para despuntar el fruto. Es cuando se sabe, en palabras de Jesús, que el verano ya está cerca. ¿Qué son, mis hermanos, en esta parábola y por este contexto, qué son las ramas
y las hojas que brotan, las señales del fin que Jesús nos ha presentado. Con sus dificultades, con sus problemas, utilizando, como hemos dicho, al profeta Daniel, capítulo 9, capítulo 11, capítulo 7, capítulo 8, para poder entender la dimensión de este mensaje. Jesús dice, el que lea, entienda al profeta Daniel. Mateo 24, 15. El proceso de las tribulaciones, el proceso de las señales del fin, el sol, la luna, las estrellas, los conflictos, comenzaron con la caída del Imperio Romano, cuando la estatua de Daniel 2 se convierte en el periodo de los pies de barro y de arcilla. Y todo el libro de Daniel, Mateo 24, el Apocalipsis y el conflicto de los siglos muestran ese itinerario de cómo el mensaje de Jesús se ha ido cumpliendo en la historia y que cada día nos acercamos más al verano, cuando habrá el verdadero fruto, el fruto de ver al Hijo del Hombre aparecer en las nubes de los cielos. Cuando leemos las palabras de Jesús, tenemos que tener en Él confianza. Es verdad que se han vivido momentos complicados en la historia, pero dice el versículo 33, pues lo mismo cuando veáis todo esto, aceptar también que ya está cerca, que está a la puerta. Y Jesús dirá que no pasará esa generación. ¿Sabéis? El término generación aquí es empleado en sentido colectivo, como se utilizaba en la Biblia hebrea. Esta es la generación de Adán, esta es la generación de Noé. No se refiere a un sentido literal y físico de padres a hijos. No, los que vean las señales del fin. Es la última generación que enfrentará o enfrentaremos la venida de Jesús. No habrá otra. Y tú y yo formamos parte. Por información de Jesús, por formación de Jesús como maestro, formamos parte de esa generación. Porque estamos en el periodo donde las ramas se ponen tiernas y las hojas brotan, preparando para la venida del maestro. Jesús, como pedagogo, es digno de ser escuchado y sobre todo es digno de que nos enseñe en nuestra vida. Os aseguro que antes que termine la generación del fin, todo esto se cumplirá. Y Jesús hace una sentencia para fijar en la mente de los discípulos la verdad que Jesús está describiendo. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca, nunca pasarán. Mis hermanos, no podemos ver solamente la perspectiva de la historia a través de los acontecimientos. Si miramos a nuestro alrededor, igual que en muchas otras épocas, la vida del ser humano se desarrolla a través de una supervivencia en un mundo hostil. Pero tenemos, mis hermanos, las señales del fin, que como Jesús lo utiliza en sentido positivo, quiere darle al creyente seguridad y prosperidad para afrontar los acontecimientos históricos con la dignidad que nos da,
Saber que Jesús conocía desde el principio lo que iba a ocurrir a partir del año 538 después de Cristo. Vivimos en el año 2021 y sigue estando vigente la generación que ha visto las señales del fin, la generación colectiva que ha visto esas señales. En sentido positivo, la higuera y el fruto de la higuera marca, según la tradición hebrea, semítica, marca que Dios quiere prosperarte, que Dios quiere darte la seguridad de que no hay nada que ocurra debajo del sol que Él no conociera de antemano. No me gusta cuando estos textos se interpretan para meter miedo, para traer desconsuelo a las personas. No me gustan esas ideas. No son las ideas de Jesús. La pedagogía de Jesús es para restaurar al ser humano, al proyecto divino. Jesús nos dice, lo hemos leído, que no pasará esa generación hasta que todo esto. Y mis hermanos, ¿cuál es el fruto de ese periodo de los brotes tiernos y las hojas? Lo hemos leído en el capítulo 24, versículo 30 y versículo 31. Entonces brillará en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y todas las razas de la tierra se golpearán el pecho viendo venir a este hombre sobre las nubes con gran fuerza y majestad. Y enviará a sus ángeles con trompetas sonoras y reunirá a sus elegidos de los cuatro vientos de horizonte a horizonte. Mis hermanos, ¿cuál es finalmente el sentido de esta parábola? Es recordarnos que para poder tener una espera que no desespere, tenemos que tener establecida una relación personal y estable con Jesús. Y con ella entenderemos que los acontecimientos que nos rodean cada día no son nada más que la señal positiva de que Jesús vuelve. Yo quiero invitarte en este día, quiero invitarte a una reflexión. Solamente conociendo verdaderamente la obra de Jesús en nuestro favor, podremos entender el mensaje de Mateo 24. Y sobre todo, el valor de las señales, que es, nos vamos acercando al verano de la creación. Nos vamos acercando al momento en el cual veremos, sentiremos, viviremos venir al Hijo del Hombre en las nubes de los cielos. ¿Y por qué no recordar el texto? Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Y no habrá más llanto, ni más dolor, ni mal clamor, porque todas las cosas han pasado. Sí, vengo pronto, dijo Jesús. Mis hermanos, tenemos un privilegio especial. Ese privilegio es esperar sabiendo que al control está Dios. Solamente falta que establezcas una relación personal con Él y estable, inamovible, pase lo que pase, porque Dios ya cuenta con ello. Simplemente
aprender de la higuera. Vivimos en el periodo del brote. El próximo acontecimiento es el fruto. El fruto de la espera, el fruto de la prosperidad. Ver venir al Hijo de Dios en las nubes. Y la pregunta es recurrente. ¿Cuán importante es para ti el regalo de Jesús a través de la historia? Ojalá, ojalá pongas a Dios en primer lugar. Ojalá yo ponga a Dios en primer lugar para que a través de su vida y de su obra podamos entender el tiempo en el que vivimos, lo vivamos de forma positiva, lo vivamos de forma próspera en la esperanza. No apartemos nuestros ojos del fruto, que es la segunda venida de Jesús. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y que el Señor te dé la paz que necesitamos en este mundo. Amén.